46, que empieza a hablar inmediatamente del juicio de las naciones. Y ahí es donde se manifiesta. Vamos a ubicarnos bien el tiempo, porque no es nada más de leer por leer, hermanos. Cuando leemos un pasaje tenemos que ubicarnos bien en el tiempo que se está hablando. Aquí dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, como lo podemos ver en el verso 31, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Escuche bien. ¿En qué momento está hablando? ¿Dónde está Jesucristo? Está en el cielo. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿de dónde viene el Jesús? Viene del cielo. Y luego dice, viene en su gloria. ¿Por qué? En su gloria porque ya ha resucitado, ¿verdad? Ya venció la muerte. Y viene en su gloria. Y dice, con los santos ángeles con él. Fíjese que si usted ve en Apocalipsis 24, ahí habla de un juicio. Y en Apocalipsis 20, verso 11, habla de otro juicio, que es el juicio del gran trono blanco. Aquí está hablando de un juicio que no es el de Apocalipsis 20, verso 11, que es el gran juicio del gran trono blanco, donde son ahora sí que todos los grandes y pequeños pecadores, ¿verdad?, se paran ante el trono de Dios y son los libros abiertos. Ese no es este juicio de aquí. Este juicio que habla Mateo 25 es el mismo que habla Apocalipsis 20, verso 4, si usted lo puede comparar en su Biblia. Habla acerca, hermano, ya de la segunda venida de Cristo, en el tiempo del milenio. Antes de entrar al milenio, hermanos, Cristo tiene que juzgar a la tierra, pero el juicio es aquí, porque dice aquí, vamos a ver el verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Serán reunidas todas las naciones, todos los pueblos de la tierra. Para esto, ¿qué aconteció antes de esto? Acuérdese, ¿en qué tiempo estamos? Estamos todavía entrando al milenio, pero antes del milenio, ¿qué hubo? Antes acaban de pasar la gran tribulación, el tiempo de la tribulación, los 7 años, ¿sí? Y vemos que durante esos 7 años donde el anticristo, ¿verdad?, estuvo en su apogeo, donde se dejaron marcar por la bestia, donde hubo persecución, y los que se quedaron y se convirtieron en ese tiempo, que se convirtieron y llegaron a pasar al milenio, escuche bien, ahí Cristo va a reunir todas las naciones de la tierra y va a apartar los unos de los otros. Va a apartar los que son de él y los que no son de él. Eso es lo que va a hacer en el día del juicio, de este juicio aquí en la tierra. Estamos hablando del juicio aquí en la tierra, de las naciones. Así que si usted no conocía que había un juicio aquí en la tierra, ya lo está conociendo. Va a haber un juicio aquí en la tierra, porque el que pase al milenio, hermano, el que pase al milenio va a reinar con Cristo esos 1000 años. Y luego dice aquí, apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Y qué no es lo mismo una oveja que un cabrito? No
no es lo mismo. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver por qué escogió Dios, por qué esta analogía de un cabrito y una oveja. ¿Quién es una oveja? ¿Quién es un cabrito? Hay actitudes, fíjese cómo Dios no se equivoca. ¿Por qué no escogió un caballo? ¿Por qué no escogió una yegua? ¿Por qué no escogió un hipopótamo? Porque, ¿sabe qué? Hay diferencias entre esos dos animalitos que parecen ser iguales, ¿sí? Son del mismo tamaño, son animalitos, son bonitos y todo, pero hay una gran diferencia entre ellos dos, entre esas actitudes. Y es lo que vamos a ver, pero antes vamos a ver este juicio. Antes de entrar a estas características, vamos a ver este juicio. Entonces aquí vemos cómo aparta el pastor, así como aparta las ovejas de los cabritos, así serán apartados los creyentes y los no creyentes. Los salvos, para decirlo así bien, los salvos y los no salvos. Y pondrán, dice en el 33, las ovejas a su derecha y a su izquierda los cabritos. Grábese bien eso. Entonces el rey dirá, ¿quién es el rey? Jesucristo. El rey dirá a los de su derecha, ¿qué les dice? Vengan, venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Ahí está hablando Cristo, porque Cristo aquí es el protagonista, hermanos. Aquí este rey es el que va a estar en el trono, aquí en la tierra, el que va a reunir a las naciones y el que él mismo va a separar los salvos y los no salvos, los cabritos y las ovejas. En el 35, pero le preguntaron, dice 34, dice, y aquí explica, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme, ¿verdad? Viniste a mí. Entonces los justos, o sea, ¿quiénes? Las ovejas, le responderán diciendo, ¿por qué responderán? Porque esto va a ser en el futuro. Ya Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabe, conoce todo. Desde antes de la fundación del mundo Él nos conoció. Y Él sabe, hermanos, quién es oveja y quién es cabrito. Él sabe. Y estos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Te sustentamos o sediento? Porque bueno, nunca supimos que lo estábamos haciendo, que tú estabas ahí en la cárcel, nunca te vimos hambriento en la calle, nunca te vimos en el hospital cuando estabas enfermo, nunca te vimos, Señor. Y entonces, ¿cuándo pasó esto? ¿Verdad? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y aquí en el 40 dice, y respondió el rey esto,
de cierto te digo que cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños. ¿Quiénes estaban ahí con Jesús? Estaban los discípulos. Sus discípulos son él mismo lo dijo, que eran su familia. Pero había otros más pequeños. Se refería a los nuevos creyentes. Se refería a los nuevos convertidos. Se refería a los que son débiles en la fe. Se refería a estos que les cuesta creer, hermanos. Porque dentro del rebaño, dentro de la grey de Dios, algunos tienen más fe, otros tienen menos fe, otros casi no tienen nada de fe. En el rebaño del Señor hay de todo. Y aquí hay unos que son pequeñitos. ¿Por qué? Por su madurez. Hay unos que ya tienen una madurez, ya tienen años en el Señor, ya han pasado, han vivido, han pasado pruebas, las han superado, Dios los ha moldeado. Estos son los maduros. Pero hay otros tiernitos, hay otros que por cualquier cosita se desaniman. ¿Sí o no? Por cualquier cosita ya no quieren venir a la iglesia. Hay unos que se les dificulta. Hay unos que hasta se aburren, se duermen. Vienen a fuerzas, porque la mamá le dijo, porque el papá le dijo, porque lo amenazó no darle el domingo, ¿verdad? Y a veces vienen así ya con programados, papá, ya, ahora sí, vámonos al cine, ¿verdad? Porque yo ya te acompañé a la iglesia. Entonces, hermanos, ya Dios sabe quién es oveja, Dios sabe quién es cabrito. Y luego vamos a ver qué dice aquí en el 41. Entonces dirá, sí les pido por favor que cuando entren aquí apaguen su celular, por favor, porque eso distrae mucho. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, ¿qué dice? ¿Quiénes estaban en la izquierda? Los cabritos. Bueno, sí están poniendo, a lo menos están poniendo atención. ¿Qué les dijo a los cabritos? Apártense de mí. Y aquí esta palabra muy fuerte, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y todos sus achichincles, ¿verdad? Sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Aquí fíjese nada más, les dijo lo mismo, ¿verdad? Nada más que había una gran diferencia aquí. Ahorita va a ver cuál. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve en la cárcel, no me visitaste. Entonces ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? En otra manera, Señor, si te hubiéramos visto que tuvieras pasado frío y te hubiéramos visto en la calle, te hubiéramos visto en la cárcel, hubiéramos ido, porque tú eres, ¿verdad?, una persona muy importante. Si te hubiéramos visto enfermo, te hubiéramos ido a visitar, Señor, claro que sí.
Miren ellos en lo que estaban pensando. Ellos estaban acostumbrados ¿a qué? No hacerlo a sus semejantes, ¿verdad? Porque a sus semejantes no daban ni una papa frita por sus semejantes, ni por los suyos, ni por sus hermanos. Pero hay unos que sí buscan los intereses personales. Y voy a ver al pastor porque es la persona importante, ¿verdad? O la esposa del pastor o cierta gente que tenga influencias, ¿verdad? Y con esa es la que siempre voy a estar. Dios no nos manda, hermanos, a estar con la gente que tiene más influencia. Miren qué equivocados estaban estos cabritos, ¿verdad? Por eso por algo son cabritos. Porque ellos tenían puestos los ojos en los hombres. Y las otras personas, hermanos, las ovejas, el otro grupo, todo lo contrario. Ellos dijeron, pero Señor, nosotros no te vimos. ¿Y cómo es posible que damos el reino de Dios? ¿Cómo es posible que ya nos dejes entrar y nos hayamos ganado el cielo si nunca te hicimos nada, ¿verdad? Nunca vimos que estuvieras ahí para ver. No, dice, porque tú lo hiciste a uno de estos más pequeños, tú lo hiciste, me lo hiciste a mí. Porque ellos sí, fíjense, el primer grupo, que son las de las ovejas, el primer grupo sí amaba de corazón a los demás. Y en el segundo grupo encontramos que estos no les interesaban los demás. Esa es la diferencia, hermano. El primer grupo sí se interesaba por la gente. Si se enfermaba un hermanito, ahí ibas y lo visitabas. Si tenía algún problema, ya estabas orando, ¿verdad? Ya estabas orando por el problema de este hermano, de esta hermana. Te pusiste en sus zapatos, intercediste por él, porque tienes preocupación por tu hermano, por tu hermana que está a tu lado. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes se conocen aquí? Y que no porque le diga el pastor, ora por el hermano, ora por la hermana, ¿verdad? El pastor no tiene necesidad de decirle saluda a tu hermano, saluda a tu hermana, porque ustedes saben que se tienen que saludar. El pastor no tiene que decirte ora por el hermano, ora por el hermanito que es débil en la fe, porque tú ya debes de saber y debes de decirte, hermano, ¿para qué le sirvo? A los nuevos convertidos son los primeros que hay que acercarse y decirles, hermano, aquí estoy a tus órdenes. ¿Para qué? ¿Qué quieres que te ayude? Tú no sabes si un hermano padece, a lo mejor está padeciendo, no tiene trabajo, y sabes qué, te acercas a ese hermano, y si tu Dios te ha bendecido, tu deber como hermano, como hermana es ayudarle. Bueno, tampoco es mantenerlo toda la vida, ¿verdad? Pero sí, pues darle, a lo mejor si no tienes dinero, bueno, no tienes una despensa, bueno, no tienes algo, bueno, pero tienes manos, hermano, tienes, a lo menos orar por él, ya es lo menos, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer? Orar por esa persona. Y eso es lo que deberías de hacer, porque esa es la actitud correcta de una ovejita. Una oveja siempre anda dentro de la manada, nunca fuera de. Siempre anda, si usted ve siempre anda junto con la otra ovejita, con los borreguitos, siempre anda con los borreguitos. Y a lo que dice el pastor, ¿verdad? Por eso Dios nos equivocó a escoger y a compararnos como las ovejitas, porque las ovejitas tienen sus características.
al igual que los chivitos tienen sus características. Así que estos le respondieron, respondieron también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero? En el 45, entonces le responderá diciendo, ¿quién le respondió? Jesús, ¿verdad? El Rey. De cierto les digo, acuérdense que están delante del Rey, acuérdense que están delante del trono de un juicio. Y ahí dijo, de cierto les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. No me lo hiciste. O sea, nunca se preocuparon por sus hermanos. Nunca se preocuparon, nunca visitaron a un hermano que estaba enfermo. Nunca le hablaste. Nunca le diste una palabra de aliento. Viste que ya no venía, te lo encontraste en la calle y ni siquiera le hablaste. No le preguntaste, hermano, ¿por qué ya no vienes? Siempre y cuando haya sido ovejita, hermano, eso sí. Porque hay otros que ni siquiera a cabras llegan. Pero sí, hermanos, dice aquí, mire el juicio, esta es la sentencia para este grupo. Y entiéndalo bien, esta es la sentencia. A mí no me lo hiciste, dice. Si no lo hiciste a estos más pequeños, a mí no me lo hiciste. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué marcó la diferencia aquí, hermano? Las actitudes, ¿verdad? Marcaron la diferencia. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Pregúntate a ti, ¿qué frutos has tenido con tus hermanos? ¿Has visitado al enfermo? ¿Te has preocupado por él? ¿Por ella? ¿Vives para ti mismo nada más? Cuando se ha enfermado, no le has hablado, ni siquiera le has marcado por teléfono. Por eso, yo no sé por qué se les hace raro a veces cuando el pastor les habla, ¿verdad? Porque el pastor siempre se entera, aunque no lo crean, el pastor sabe dónde andan sus ovejas y cómo andan. Y no es porque el pastor les guste meterse en la vida de los demás, porque hay pastores que ni se preocupan por sus ovejas, que ni deberían llamarse pastores. No sé para qué están entonces pastoreando una iglesia si no conocen a ninguna de ellas. Pero la función del pastor no es enterarse de los chismes, ni de su vida, ni de andar de chismoso, ¿verdad? Contando todo de ustedes. No, el pastor es el que sabe y conoce cada una por su nombre y ora por esa oveja. Está preocupado por su vida espiritual. Y no es de que uno se quiera meter en su vida privada, hermanos. Claro que es muy respetable, pero aquí se trata, hermanos, de que usted como ovejita no se brinque las trancas, de que usted, ovejita, esté guardada, esté resguardada junto con el rebaño. Esa es la función de un pastor. Y usted, ovejita, reciba siempre el mejor alimento,
los mejores pastos para que usted siempre esté hermoso y no se enferme. Ahorita vamos a ver por qué es que se pueden enfermar. La gente que no recibe el buen alimento se enferma. Y esto hacen los chivos y los cabritos. Esos comen en donde sea, comen de todo, comen porquerías. Por eso siempre andan mal. Vamos a ver punto número 1. Yo creo que sí me va a dar tiempo de terminar el estudio. Las ovejas saben identificar la voz de su dueño, él las conoce perfectamente. Juan 10 del 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Palabras de Jesús, ¿verdad? Dice, mis ovejas, las ovejas que me dio mi Padre, esas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermano, a lo mejor usted no se siente oveja. A lo mejor hay hermanos que no se sienten hermanos. Yo no sé qué les pasa. Puede que venga aquí, pero no sentirse parte de aquí. No sé si me entiende. A lo mejor usted tiene esa necesidad de venir nada más a la iglesia, pero como que se siente como que no parte de esta familia. Déjeme decirle que eso es un sentimiento que no debe de haber en su corazón. Cuando usted venga aquí, usted se tiene que sentir parte de esta familia, parte de esta iglesia. Y usted debe de ver a su pastor como su, pues no como un padre, porque está mal decir que es un padre espiritual, ¿verdad? Porque dice la Biblia que solamente padre hay uno, que es, pero sí, hermano, como debe de verlo como su guía. Aquel que vela por su alma, aquel que ora por usted, aquel que se desvela por usted, aquel que anda siempre preguntando por usted. ¿Sí? Así que, hermano, si usted ha tenido algún sentimiento de que, bueno, como que yo no quepo aquí, porque ya ha habido gente que me lo dice, hermano, pues es que el problema no es aquí, el problema es de que tú no te has identificado como oveja. A lo mejor no perteneces a este redil, ¿verdad? Porque el Señor sabe a dónde llevarte. Pero dice, mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas son las que buscan, ¿verdad? Pero antes de que tú busques, alguien ya te encontró, déjame decirte. Antes de que tú buscaras una iglesia, antes que tú buscaras a Dios, déjame decirte que Dios te encontró primero a ti. Porque si no te hubiera encontrado a ti, entonces ¿sabes qué? No estuvieras aquí. Porque primero Dios te encuentra a ti y luego ya tú buscas a dónde congregarte para seguir recibiendo el alimento. Vámonos un poquito más despacio para que lo entiendan bien. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Dios nos conoce desde la fundación del mundo, antes de la fundación, desde que antes nacieras, desde el vientre de tu madre, Dios te conocía y Dios sabía quién iba a ser, si tú ibas a ser una oveja o no ibas a ser oveja.
No porque Dios haya decidido ya, esta es oveja, esta no es oveja, esta es oveja, no, no es eso. Sino como Dios ya conoce en su omnisciencia, ya conoce y sabe ver, y Él ve el futuro, Él sabe que un día, domingo, o un día, así como este día, Él ibas a estar oyendo esta palabra. Y sabes si te ibas a convertir, sabes si lo ibas a rechazar, sabes si ibas a escuchar la palabra, lo que estaba predicando el pastor, o lo ibas a ignorar. Dios lo sabe. Dios sabe cuando ignoras una palabra. Dios sabe cuando escuchas y tu corazón está atento a la palabra. Él lo sabe. Él sabe si en este momento estás aquí o estás en el partido de fútbol. Él sabe tus pensamientos, Él conoce lo que estás pensando en este momento. No lo podemos engañar. Entonces, Él sabe quién son sus ovejas. ¿Y qué cree? Las ovejas también reconocen la voz de su pastor. Sabe cuando Dios está hablando. La oveja sabe cuando Dios está hablando a través de ese pastor, para que me entienda. La oveja se da cuenta, la que es oveja, porque el cabrito no tiene ese discernimiento. Mire las ovejitas, ¿sabe cómo andan las ovejitas con su pastorcito, verdad? Ya identifican el chiflido del pastor, ¿verdad? Y ya vienen, toda la borregada viene, ¿verdad? Y empiezan a escuchar otro sonido y no se van contra ese sonido. Cuando el pastor empieza, ahí vienen todas las ovejitas, ¿verdad?, a reunirse. Saben escuchar quién es. ¿Por qué? Porque el pastor las alimenta. Y dice en el 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Una oveja, hermano, que es una oveja de Él, que sabe escuchar, oír la voz de Dios, nunca va a perecer. Allí está la seguridad de la salvación. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, hermano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, si usted es una oveja genuina, por más que le digan, por más que le inventen, por más que le hagan dudar, ¿sabe qué? Usted no debe hacer caso de eso. Siempre va a ser de su Padre. Nadie las puede arrebatar de mi mano, de mi Padre, nadie, ni el diablo, Punto número 2, Dios sabe que hay ovejitas que ni siquiera saben que son ovejas y que tienen un dueño. A lo mejor usted, hermano o hermanita, no sabe que usted es una ovejita, y mucho menos que tiene un dueño. Porque la persona que se cree dueña de sí misma, dueño de sí mismo, no, esta es mi vida y a mí no me gusta que se metan con mi vida, no está actuando como una oveja, hermano. No está actuando como una ovejita. El Salmo 119, 176 dice, mire lo que dice el salmista, dice, yo anduve errante como oveja, extraviada. Y luego
aquí enfatiza, busca a tu siervo. O sea, búscame. O sea, yo soy tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. O sea, hermano, que las ovejitas extraviadas son aquellas que una vez se convierten a Cristo y luego por algo se extravían y se van en el mundo. Esas no son. Una oveja extraviada, les voy a decir quién es una oveja extraviada. Es aquella que no sabe que es oveja. Es aquella que ya desde antes de la fundación del mundo ya Dios conoce que es salva. Parece algo difícil de entender, pero Él sabe. ¿Qué pasó con Judas Iscariote, hermanos? ¿Estuvo entre el rebaño? ¿Estuvo entre los discípulos? Sí, estuvo entre los discípulos. ¿Los mandó Jesús a hacer milagros? Sí, hizo milagros con los otros discípulos. Pero Jesús dijo que era el hijo de perdición. Era la oveja perdida. Una cosa es una oveja perdida y otra cosa es una oveja extraviada. La oveja perdida es, bueno, yo podría decir que ya ni, que se creía oveja, pero nunca fue oveja. Por eso se perdió. Pero la oveja extraviada es aquella que no sabe que es, que ya tiene un destino, que no sabe que un día le va a recibir a Cristo. O a ver, ¿usted se imaginó que algún día iba a recibir a Cristo? Digamos a los 10, 15 años, bueno, los que aceptaron a Cristo ya a una edad ya más grande, nunca se imaginó que usted iba a venir a una iglesia cristiana. Cuando usted adoraba a ídolos, ¿usted se imaginaba que iba a venir a una congregación donde no hay cruces, donde no hay aposentos, donde no se da la hostia y los santos sacramentos? Usted no sabía eso. Usted estaba ahí y pensaba que estaba bien, ¿sí o no? Usted pensaba que estaba bien ahí. Nunca se imaginó, pero ya pasó el tiempo y usted está aquí. ¿Por qué? Porque Cristo lo salvó. Cristo lo salvó. Si vamos unos 15, 20 años atrás, hermano, usted no le entraba a esta predicación ahorita. Hace 20, 30 años usted no entendería esta predicación. Pero ahorita sabe escuchar la voz. Ahorita escucha la voz de su pastor, el príncipe de los pastores. Punto número 3, el dueño de las ovejas, que es Cristo, mismo, va a nuestro encuentro, escuche bien, porque sabe que estamos extraviados por los engaños de Satanás y estamos en peligro. Usted no sabía, hermano, antes de que usted aceptara a Cristo, usted no sabía que estaba en peligro, ¿o sí sabía? Usted estaba en el mundo y ahí, si usted hubiera seguido y hubiera estado y hubiera permanecido en ese sistema, créame que a lo mejor su vida, a lo mejor ya ni estuviera aquí, a lo mejor estuviera acá en Jardines de Los Ángeles.
Usted no sabe. Pero Dios le salvó la vida, hermano. No nada más le dio vida eterna, lo ha de haber salvado también de una muerte segura. Cuando estuvo en el hospital, ¿sabe qué? Estuvo en el hospital y salió. ¿Sabe por qué salió? Porque Dios estaba con usted. Porque Dios tuvo misericordia de sus hijos. Dios tiene misericordia de sus hijos. Mateo 18 del 12 al 13 dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas, se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Si acontece que la encuentra, mire cómo viene el Señor por nosotros, hermano. Acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Una oveja descarriada se descarrió. ¿Sabe por qué se descarrió? Le voy a decir, muchos dicen, se regresó al mundo. No, se descarrió porque no se identificó, no se adaptó, no creyó ser oveja, porque nunca entendió, pensó que era un caballo y por eso se brincó las trancas. Pero era oveja y no sabía qué era. Entonces, ¿qué hizo el pastor? ¿Qué hizo? Dejó las 99 que sí saben que son ovejas porque están en el rebaño, y fue a los montes y la fue a buscar, y no importa, a costa de su vida el pastor fue y la encontró y le dijo: tú perteneces acá porque eres oveja, no eres león. Y ya andaba ahí la ovejita entre las fieras, ¿verdad? Y por poco se la tragan. Pero así nos pasó, hermanos. Entonces ya cuando Dios viene al encuentro con nosotros y ya tú dices, no, yo sí soy oveja, entonces ya vienes y ya te reúnes con las 99. Te sientes en casa. Hermano, tú te debes de sentir en casa aquí. Ahora mire, vamos al punto número 4, para que se despierte tantito. Características de una oveja. Apúntelas. Pero no vamos a hablar acerca de las características de una oveja como persona, como cristiano, no. Vamos a ver del animalito, las características del animalito. Fíjese nada más. No es nada más porque a Dios se le ocurrió poner como ejemplo a las ovejas y poner por ejemplo a los cabritos. Miren nada más las características que tienen las ovejas, las ovejitas. La ovejita tiene una característica de que es indefensa. ¿Sabe por qué es indefensa? Porque no tiene uñas, o sea, no tiene esas garras como el león o como el oso, ¿verdad? De un zarpazo te despelleja todo. La oveja es indefensa, no tiene uñas para arañar. Pero hay hermanitas que sí tienen unas uñotas así, ¿verdad? De gavilán, ¿verdad? Se creen ovejas y tienen unas uñotas así, de bruja. No tienen colmillos para morder, como el león, ¿verdad? Como el tigre. Olvídese, una mordida, como el cocodrilo, por ejemplo, ¿verdad? Son mordidas mortales, ¿verdad?
Olvídate que te pesque un cocodrilo, es una herida mortal, hermano. Al igual que un león, olvídate, es una herida mortal. Imagínate, se te viene, por lo regular se te viene así a la yugular, ¿sí? Te desangras así, rápido. Y la oveja no tiene ese medio de defensa. No tiene cuernos tampoco para herir como así el toro, ¿verdad? O las vacas, ¿sabe cómo se defienden? El toro se defiende pues con los cuernos, ¿verdad? No crea que son nada más para los toreros. No, el toro tiene su arma de defensa. Y así le podemos poner otros ejemplos de otros animales que tienen defensas. No tiene cuernos para herir. Y otra característica, la oveja no pelea. La ovejita no pelea. ¿Estamos acá? Entonces, hermano, hermana, te pregunto, ¿cómo estás actuando? ¿Como oveja o como cabrito? Vamos a ver otra característica. La oveja es un animalito pacífico. Mira nada más, es muy quieta, muy quietecita la ovejita. Se deja esquilar, o sea, se deja cortar el pelito. Por ejemplo, yo tengo amigos que tienen perritos, ¿verdad? Como Lucas. Conozco un perrito que se deja peluquear, ¿sí o no se deja peluquear, hermana? Quietecito. Mi perrito Jeremillos, se deja bañar, le gusta bañarse. Y así a la otra también, a la otra perrita. Y así hay, hermanos, animalitos muy hermosos, que son muy domables. Bueno, esta característica de la oveja es que es un animal pacífico, no le gusta pelear. ¿Cuándo ves esto que se estén peleando entre borregos? Bueno, nosotros somos así, deberíamos de ser así, como ovejitas. Pero ahora en las iglesias parece que hay pura cabra, ¿verdad? Y las cabritos tienen cuernos, creo, ¿verdad? Pues con esos te dan de topes. Póntele a un cabrito y vas a ver si nada más toréalo tantito y se va contra ti. Te tumba, hermano, ¿eh? Pero una oveja, por más que la espantes y por más que le hagas bulla y le saques la lengua, ¿sabes de qué? Ahí va a estar. Es lo único que va a hacer. Y se va a acercar así contigo y en vez se va a acercar así a ti para que le des cariño. Mire, se deja esquilar, o sea, cortar el pelo, se deja atar, mire nada más, se deja atar y no dice nada. Incluso sacrificar sin poner obstáculo. No ofrece resistencia. ¿A quién le recuerda esto? Hay un pasaje de la Biblia ahí en Isaías 53:7. Mire, ¿de quién habla aquí? Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, o sea, como borreguito, ¿verdad? Como ovejita fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Se quejó.
enmudeció. No abrió su boca. No dijo nada. Prefirió sufrir el oprobio antes que abrir su boca. ¿Y a ti cuando te hacen algo? Ahorita me las pagas. Nada más que te hagan algo. Nada más, hazme algo y vas a ver cómo te va. Entre cristianos, hazme algo y vas a ver. Amenazante, ¿verdad? Es que yo no me voy a dejar, ¿Te crees Lola la traireira? Yo no me dejo. Hermano, no se trata de eso. Mire que Cristo tampoco no fue un tonto. No era su momento de morir, porque ya Cristo se lo querían ejecutar desde antes de la cruz. Ya, ¿qué pasó? Se arremetió la gente y ya lo querían. ¿Y sabe qué hizo? Cristo se escapó, huyó. No era su tiempo todavía de morir. Sí. Pero cuando ya era el tiempo y de cumplir el propósito de Dios, para él valió más quedarse callado y que se cumpliera el propósito de Dios. Y no importaba que lo mataran, que lo crucificaran, que le hicieran, que lo torturaran, no importó nada de eso. Se portó como todo un caballero, no dijo nada. Usted puede estar matando a escuche bien, la ovejita tiene esa particularidad de que usted degolla a un cordero y no se queja, no hace tanto escándalo, se deja matar. ¿Sabe que hay cristianos allá, ahorita ya donde están sufriendo persecución? Los agarran en hilerita, así nada más, hacen un hoyo y así, por su fe, solitos, se acuestan y los degollan ahí. Y ni se quejan. Esta es la actitud de un cristiano. Pero usted no le soporta que no lo saluden, no soporta que le saquen la lengua, no soporta que no le, si no me piden perdón, yo no lo perdono. No ha derramado ni una gota por su Señor, hermano, de sangre, ni una gota derramado. Cristo derramó todo. Inciso C, una oveja es un animalito que se alimenta de un solo lugar. La oveja no anda de un lado a otro como muchos cristianos andan de iglesia en iglesia. Anda como chapulines, como pulgas de perro en perro. El cristiano está en unos solos pastos. Dice, una oveja come en un solo lugar y procura en ese lugar llenarse, saciarse, satisfacerse. No toma agua en corrientes así. Es otra característica de los animalitos, las ovejitas. Sino en aguas tranquilas, en un remanso, en un laguito,
en un charquito, ahí toman agua. Mire lo que dice el Salmo 23, del 1 al 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire que aquí el salmista David, el que hizo este salmo tan precioso. ¿Quién era David? ¿Quién fue David? Era un pastorcito. Era el más chico de su familia. Y así, aunque usted no lo crea, él así de chamaco y de joven, así como varios jóvenes que están aquí, defendió su rebaño. Porque dice que cuando se acercó un león, fue un león o unos, fue un león, ¿verdad? Dice que agarró su sonda y lo mató. Sí. Él amaba su rebaño, no iba a dejar que nadie lo tocara. Cuidaba sus ovejas, las llevaba a pastorear. Sí. Él conocía bien las ovejitas, conocía bien los animalitos, cómo eran, ¿sí o no? Y como dijo aquí, se expresó el mismo David aquí: Jehová es mi pastor, así como esta ovejita que nada le falta, porque yo nada más tengo que venir, juntarlas y los pastos crecen, yo no tengo que hacer nada, porque los pastos solitos crecen y ya nada más tengo que llevarlos a esos pastos y ahí se quedan las ovejitas comiendo, comen, hasta saciarse. Comen de un solo lugar y se van así fíjense, al estanque a tomar el agua, porque son tan delicadas las ovejitas que si usted revuelve así el agua y la pone turbia, esa agua le puede hacer daño a las ovejitas. Por eso es que tienen que estar en reposo el agua. O sea, ¿qué nos habla, hermanos? Esto nos habla de paz. Hermano, usted viene a alimentarse de la palabra hasta llenarse. Viene a tomar del agua del Señor hasta saciarse. ¿Por qué? Porque si usted se regresa al mundo, el agua que le da el mundo siempre va a volver a tener sed, siempre va a volver a tener ansiedad. La vida que le da el mundo siempre le va a dar una vida de ansiedad. ¿Escuchó? Es ansiedad. Pero cuando usted viene aquí, ya no está ansiado. Ya la palabra de Dios le satisface, le llena, no necesita más. Porque en Cristo estamos completos. Inciso D: una oveja es conmovedora con su lenguaje. Hermanitas, sobre todo las hermanitas, ovejitas. También hay varones también que se les suelta la lengua. Una oveja es conmovedora con su lenguaje. No berrea, no grita, no ladra, no rebuzna, no aúlla. Nada de eso hace la oveja. Su balido, o sea, su voz, ¿sabe cómo hace? Es así lastimoso y conmueve. Como también los perritos, ¿verdad?
Mi perrito hace ¿cómo hace? O sea, y se pone, y te pone unos ojitos así de que, ay, no, pues vienes y lo abrazas. Es conmovedor, ¿no? Así es la ovejita, es así. Así, lastimosa, conmovedora. Pero aquí luego vemos ovejas del Señor, ¿verdad? Que quieren imponerse, ¿verdad? Berrean, gritan, ya casi ladran, hermano. Y otros rebuznan. Pero sigamos el ejemplo de las ovejitas. Dios no se equivocó al seleccionar este animalito para compararnos en nuestras actitudes. Ahora vamos a ver las características de un cabrito. A ver con cuál se identifica. Mire el cabrito, en todo tiempo están listos para hacer daño. Les gusta el pleito. Les gusta dar de topes, subirse a cualquier cosa. Les gusta brincar la cerca. O sea, los tienes en un lugar y se salen, se brincan las trancas. Y son muy traviesos. O sea, no les gusta estar en un solo lugar, hermano. Y ahí andan, allá en cristianos, ¿verdad? Que van acá, que van allá, que se brincan de iglesia en iglesia y bueno, no se están quietos. Y dicen ser ovejas, cuando sus actitudes reflejan todo lo contrario. Otro, también tienen esta característica: huelen mal, tienen un olor terrible, es un olor fétido. Lo despiden debido a su vida inquieta. Como no se están quietos, hermanos. Un cabrito huele, fíjese, a muchos metros. No como la ovejita. La ovejita, pues bueno, ya nada más o menos que te acerques, ¿verdad? Pero tienen ese olor, por eso el famoso, los famosos cabritos saben rico, ¿verdad? Porque tienen un olor penetrante. Entonces, estas son las características de este cabrito. ¿Y sabe de qué nos habla también ese olor? De pecado. O sea que una ovejita debe oler bien, sí, hermano. No debe oler a chivo. Y en la Biblia va a encontrar que lo que no huele bien no es agradable a Dios. O sea, lo oloroso, lo fétido, no agrada a Dios. Esto lo podemos ver en Éxodo 29:41. Y aquí habla acerca de un corderito que Dios selecciona, ¿verdad?, de estos corderos para ofrecerlo en olor grato a Jehová. Ofrecerás el otro cordero, dice, a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Ahora nosotros, hermanos, ya no tenemos que ofrecer un cordero, porque ya Cristo fue el cordero perfecto, ¿verdad? Santo, agradable. El cordero inmolado. Ya no tenemos que hacer ningún sacrificio. Pero ahora usted debe de vivir ¿en qué? En santidad.
para cuando usted venga aquí a la iglesia y usted esté alabando a Dios, usted haga un perfume, usted haga este incienso de olor grato a su Señor. A Dios le agrada que olamos bien. Amén. Pero si viene en pecado, ¿cómo va a oler? Si viene oliendo a chivo, va a oler mal. ¿Usted cree que Dios se va a agradar? No se va a agradar. Ya casi terminamos. Dice, los cabritos se comen, fíjese bien, todo a su paso y van de un lado a otro. Esta es la característica de estos animalitos. Un cabrito va de un lado a otro, o sea, no está como las ovejas que de un solo pasto comen y ahí hasta saciarse, no. Van para acá, van para allá, comen cáscaras, comen papeles, trapos viejos, comen hasta latas, creo que andan tragándose. Y dice que no se alimentan bien, no están en un solo lugar, y si engordan, no es porque esté gordo, sino están hinchados. ¿Sabe de qué nos habla esto? También de que si anda, hermano, usted no está quieto y anda probando, que un día vamos a Vida Nueva, ahora vamos acá a esta otra iglesia, ahora no, pues vamos acá a la católica, ahora vamos acá a los Testigos de Jehová, ahora vamos acá y allá, ¿verdad? O doctrinas, ¿verdad? Diferentes doctrinas. Acá porque ahora acá sí me gusta que aplauden, acá porque no me gusta, acá sí me gusta porque no aplauden. Y así están. ¿Sabe qué pasa? No están comiendo bien, se van a empachar. Y en vez de ponerse así gorditos, van a estar hinchados. ¿Sabe qué es? Cuando dice que están hinchados, es porque están soberbios, inflamados. En vez de ser humildes, en vez de estar así como el corderito, como el borreguito, va a haber una soberbia y una arrogancia, hermano, en su corazón. Y con esto terminamos. Dice, los cabritos también tienen mal lenguaje. Cuando matan a un cabrito, mire, no es como la ovejita. Se oye desde la esquina de acá, desde esquina a esquina. Se oye cuando les hacen algo. Si matan a una oveja a 2 metros, miren, nadie se da cuenta. ¿Ya oyó? Rara vez se oye gemir a un cabrito, solo gritan y gritan muy fuerte. O sea, no son como las ovejitas que hacen me. No, esos chivos hacen un escándalo. Y es triste ver, hermanos, que a veces entre cristianos hagan escándalos dentro de las congregaciones. No son prudentes, les gustan los chismes, no guardan prudencia. ¿Qué tenemos que pensar el día de hoy, hermanos, para reflexionar? Piense en estas actitudes. ¿Ya vio las diferencias que hay de un cabrito a una oveja? Son diferencias extremas. Por algo Cristo seleccionó y dio esta analogía. Hermanos, consideremos bien nuestro cristianismo. Por último, ahí en Lucas 15:6 dice, al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. A lo mejor, hermano, usted no sabía que era una oveja.
A lo mejor hoy ya el Señor habló a su vida el día de hoy. A lo mejor usted creía ser una oveja y no lo era por las actitudes. ¿Qué frutos ha tenido? ¿Se ha seguido peleando? ¿No perdona? ¿Hace escándalos? ¿Pleitea? ¿Se enoja con sus hermanos? Nada más usted vive para sus propios intereses, no vive para los demás. ¿Sabe qué? Síntomas de una cabra. ¿Qué está pasando con su vida cristiana, hermano, hermana? ¿De veras está teniendo frutos de un corderito? ¿Está teniendo actitudes de ese corderito? Hoy es el tiempo, hermano. Si a lo mejor usted es una ovejita extraviada. ¿Por qué extraviada? Porque no ha actuado como verdaderamente un verdadero cristiano. ¿Qué pasa, hermano? Una verdadera cristiana. ¿Sabe qué? Hoy el Señor se va a gozar si usted cambia su vida. A lo mejor hoy ya Dios encontró una nueva ovejita.